Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos caminantes, claro que camino. Y seguimos con esta serie de programas estudiando el Apocalipsis. Bienvenidos. Mi nombre es Miguel Quiñones, soy un laico común y silvestre, un cristiano católico de a pie. Estamos haciendo un estudio del Apocalipsis y compartiéndolo con ustedes, con cada uno de ustedes, para que juntos crezcamos en la fe, no perdamos la fe. Y precisamente todo este recorrido que estamos haciendo del Apocalipsis nos está invitando a perseverar en la fe, ser testigos fieles de la fe. Hoy vamos a ver la última carta de estas 7 que se ha dirigido el mismo Jesús resucitado hacia la iglesia, hacia la plenitud de la iglesia, hacia ti y hacia mí. Te invito a que te suscribas, a que actives la campanita para que los lunes y los jueves te estén llegando esas invitaciones, para que estés muy atento y puedas vivir los siguientes temas que vamos a tratar sobre el Apocalipsis. Vamos a trabajar el día de hoy Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22. Carta a la iglesia de la Odisea. Al ángel de la iglesia de la Odisea escríbele. Bueno, entendamos que la iglesia de la Odisea estaba pasando por un momento en que se sentía saciada y sin Dios. Precisamente de pronto por el ambiente que lo caracterizaba. Es una ciudad importante en el comercio, y pues eso hizo que su valor, más que todo monetario, incrementara bastante. Entonces era un pueblo rico económicamente, y pues la iglesia estaba allí tratando de surgir, pero lógicamente también se batallaba o vivía en medio de esta situación de la riqueza de la Odisea. Entonces, el Señor hoy se va a dirigir a esta iglesia. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Jesús se está presentando como el Amén, el gran Amén, el Amén con mayúscula. Es decir, así es. Toda la palabra, todo lo revelado por Jesucristo, tiene su plenitud y su cumplimiento en Él, en Jesús. El testigo fiel, el que siempre vivió esa fidelidad al Padre, a la voluntad del Padre, a pesar de todo lo que se presentó. Jesús ha sido fiel, testimonio del amor de Dios, del amor del Padre. Verás que siempre es la verdad. Por eso se presentó en algún momento en el Evangelio: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, fuera de Él no hay nada más. Fuera de Él no estaríamos viviendo nosotros, o no estaríamos viviendo la verdad. Y fuera de eso, el principio de la creación. Es decir, que sin Él nada se hizo. Él estuvo presente en todo el desarrollo de la humanidad, de la creación, y está al principio de toda obra, de toda acción humana. Él está por delante, y deberíamos nosotros como cristianos tenerlo siempre así, presente. Por eso se presenta de esta manera, el principio de la creación. Debería de estar Él al principio de toda decisión, de toda obra, de todo. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Y así, porque eres tibio y no caliente ni frío, voy a vomitarte de mi boca. Yo creo que son unas duras palabras del Señor. Pero incluso en esas duras palabras que escuchamos, voy a vomitarte de mi boca, hay una esperanza. No está diciendo, te vomito. No. O sea, esa tibieza, esa mediocridad, esa indiferencia que se está viviendo, el Señor no actúa inmediatamente a decir, te vomito. O sea, ya no tienes nada que ver. No. Voy a vomitarte. Es una esperanza. Esperando incluso que el Señor, que nosotros salgamos de esa tibieza, de esa mediocridad, y seamos calientes, seamos esos fuegos, seamos esos carbones encendidos. Eso es lo que espera el Señor, porque los fríos
En algún momento llegará su instante de conversión, su encuentro personal con Jesús. El problema está con los mediocres, con los tibios. Y puede ser que tú y yo estemos en tibieza. Hay que revisar, hay que examinarnos. ¿Cómo estamos viviendo nosotros el cristianismo? ¿Sí estamos viviendo realmente nuestros sacramentos? ¿Nuestra fe? ¿La doctrina que ha sido revelada por Jesucristo y que ha sido transmitida a través de la iglesia? ¿Sí la estamos viviendo con el corazón, con firmeza, con fidelidad, siendo testigos fieles de ese amor de Dios a través de la iglesia? ¿O somos de los que voy a misa cuando me nace? ¿O soy de los que, rezo cuando me plazca? Si es una necesidad del cristiano, si es una santa obligación de nosotros responder a ese amor infinito de Dios a través de la Eucaristía. Por eso el Señor nos da el tiempo y nos advierte a través de esta carta de que hemos de salir de esa mediocridad, de ese adormecimiento. Porque dices, mire lo que dice la Odisea, queriéndose autocomplacer en algo, viendo que lo que está haciendo está bien. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un desdichado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Puede ser la realidad de nuestra alma. El Señor aquí lo que trata de decir, a pesar de las riquezas, a pesar de lo que tengas materialmente y digas no tengo necesidad de nada, siempre vamos a necesitar de Dios. Y eso nos lo quiere inculcar el Señor. Es nuestra mayor necesidad. Sin Él nada podemos hacer, dice Jesús en su Evangelio. Sin mí nada podéis hacer. Y aquí está retomando tres aspectos: pobre, ciego y desnudo. Pobre en cuanto a la falta de discernimiento. Tiene una pobreza espiritual. No es capaz de identificar los tesoros de la iglesia, los tesoros que vienen de Dios. Por eso el Señor lo revela como pobre. Porque es que hoy incluso la riqueza, o cuando se habla de riqueza, de una vez se refiere al dinero, al placer, al poder. Y todo eso pues no hace sino glorificar a la persona en sí misma por su fama, por sus acciones, por lo que él hace para ganarse todo eso. Y queda lejos Dios, queda a un lado Dios. Por eso quiere el Señor una conversión. Reconocer que somos pobres significa reconocer esa falta de Dios en nuestra vida. Por eso quiere que el Señor trabajemos la pobreza espiritual, el desapego a las cosas materiales. Está hablando de una pobreza que no nos acerca a Dios, que está revestido de apariencia, pero le falta discernimiento, le falta discernir lo que es bueno y lo que es malo. El Señor habla de la desnudez, refiriéndose a esa desnudez de Adán y Eva cuando pecaron, para decirnos a nosotros también esa desnudez, ese adentrarnos en el pecado, en sostener nuestra vida de pecado, en no querer salir de allí. Y pensamos que estamos bien, que estamos vestidos, pero resulta que nuestra alma está desnuda, porque no tiene la virtud, no tiene la gracia, no tiene la vida que es Dios. También nos habla de estar ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos terminan en el hoyo. Si tú no ni yo alcanzamos a ver las cosas espirituales, ¿por qué de pronto, o más bien el para qué de las cosas? ¿Para qué sucede esto? ¿Para qué sucede aquello? ¿Para qué el Señor permite esto? Si no somos capaces de ver la acción de Dios en esas obras, terminaremos en el hoyo. Incluso terminaremos llevando a otras personas al hoyo también. No tenemos esa luz. Estamos viviendo en tinieblas, en oscuridad, en el mismo pecado. Por eso el llamado a la conversión. Por eso el Señor, pues más de ser algo terrible, aunque es siempre terrible estar en la vida de pecado, el Señor aconseja lo siguiente: te aconsejo que me compres oro acrisolado por el fuego para que te enriquezcas, túnicas blancas para que te vistas,
y no aparezca la vergüenza de tu desnudez. Y colirio, con qué ungirte los ojos para que veas. Mira el Señor cómo contrapone las tres dificultades: la pobreza, la desnudez, el estar ciego. Lo contrapone con tres elementos. Mira, compra oro acrisolado. El oro acrisolado es empezando por la oración. ¿Cómo no vivir momentos de oración? ¿Cómo no vivir nuestra vida en oración? ¿Cómo no unirnos a Jesús a través de esa oración y de entender el sufrimiento? De esa manera nosotros estamos acrisolando, es decir, se está probando nuestro amor, nuestra fe en Dios. El sufrimiento, las dificultades, las tribulaciones son esas pruebas, son esos momentos en los que tú y yo debemos de comprar ese oro acrisolado, de poderlo comprar para darle gloria a Dios, no gloria a nosotros, para darle gloria a Dios. Al hablar de las túnicas blancas, recuerden que el blanco significa eternidad, ¿sí? Pureza. Entonces es revestirnos de la gracia de Dios, revestirnos del mismo Cristo, tener la gracia de Dios en nuestra vida, tener esa pureza en el corazón, en la intención, en nuestra vida. Siempre es bueno no pecar, que pecar, arrepentirse y confesarse. Porque cuando tú y yo no pecamos, no ensuciamos nuestros trajes, no lo ensuciamos. Pero en cambio, cuando caemos, nos embarramos y nos arrepentimos y nos confesamos, pues bueno, somos perdonados. Pero queda sucia la túnica y toca hacer méritos para poderla purificar, para poderla lavar. Y el colirio es una especie de gotas, es un ungüento para los ojos, para poderlos limpiar, ¿sí? para poderlos sanar de alguna molestia. Y el Señor nos ofrece colirio, o sea que busquemos el colirio para que cuidemos nuestros ojos, para que veamos, para que tengamos luz, y esa luz es el Espíritu Santo en nuestra vida. Te aconsejo que me compres oro acrisolado, túnicas blancas y colirio para tus ojos, para que podamos ver la voluntad de Dios, para que podamos nosotros de esa manera estar unidos a Dios. Entonces se nos hace un llamado a la conversión en cuanto no del mal al bien, sino de salir de la mediocridad para ser mejores, para ser santos. Yo a cuantos amo, los reprendo y castigo. Por tanto, ten celo y arrepiéntete. Esas son las palabras que llegan hoy al Señor. Yo reprendo y castigo. ¿Qué padre de familia, amando a sus hijos, no es capaz de corregirles y de castigarles sus equivocaciones? Corregirles para que se orienten al camino bueno. Yo no creo que en estos momentos ningún padre diga: yo quiero que mi hijo sea malo y por eso lo dejo hacer lo que quiera, él verá. No, cuando hay amor en el corazón, siempre se va a querer el bien para el hijo. Cuánto más amor debe de tener Dios por nosotros, por sus hijos, que hace todo lo necesario para que tú y yo busquemos el arrepentimiento y la conversión, para que no sigamos esa mala vida, para que no sigamos la mediocridad en este caso, para que dejemos la tibieza, para que seamos verdaderamente hijos de Dios. Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. El premio para quien escuche su voz, para que le permita entrar a su habitación, a su casa, a lo más íntimo que tiene el hombre, su alma, su corazón. Allí el Señor cenará, es decir, se estará haciendo uno con nosotros. La Santa Eucaristía, qué mayor regalo de unión con Dios, con Jesús. Es de esa manera como nosotros dejaremos a un lado esa tibieza y se encenderá nuestro corazón de amor, de fuego. Ya lo decía también Jesús en su Evangelio: yo vine a traer fuego y ojalá estuviese ardiente, es decir,
que tú y yo estemos viviendo una conversión firme, real, siendo testigos fieles de su amor. Y el premio al vencedor, al que venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono, igual que yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué más bendición de Dios? Nos va a permitir sentarnos en un trono, es decir, habrá la seguridad de que si vivimos calientes en ese amor de Dios, estaremos sentados junto a Jesús. Estaremos en un trono, estaremos asegurando la bienaventuranza eterna. Pero también nos hace partícipes desde acá, porque si tú y yo somos testigos fieles en ese amor y vivimos ese calor, ese amor, ese fuego en el corazón, estaremos siendo partícipes de la misma acción de Dios en nuestras vidas y para los demás. Eso hacían los santos. Al estar enamorados de Jesús, encendidos en ese amor, eran capaces de realizar obras extraordinarias. Y por eso uno los ve y uno dice, wow, qué hechos tan maravillosos han realizado. Pero es porque han sido testigos fieles. Se han zafado de esa comodidad, de ese adormecimiento, de ese decir yo soy cristiano, pero apoyo las ideologías de género, apoyo la nueva era. Yo soy católico, pero apoyo el aborto. Mediocridad, enfriamiento en la fe. Por eso el Señor nos llama a nosotros a la conversión, arrepiéntanse de esas acciones y encendamos nuestro corazón. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estar atentos, escuchar su palabra y de esa manera llevarla al corazón. Es también quizás una invitación en esos momentos para que realicemos la lección divina. Estudiemos el Evangelio. Ahora estamos estudiando estas cartas del Apocalipsis. Estamos compartiendo la fe. De paso te invito a que te suscribas, a que compartas este video. Pero es importante cómo el Señor, a través de estas 7 iglesias, nos está llamando a la conversión, a la penitencia, a que salgamos de ese adormecimiento, de ese pecado, que vivamos verdaderamente la fe, porque es necesario primero preparar los corazones de esta manera, para lo que se viene y lo que vamos a estudiar en los próximos programas, porque ya vienen las visiones escatológicas y todo lo que se nos presenta entre los sellos, las copas, mejor dicho, sobre todo lo que se nos viene encima con el Apocalipsis, que también es pura misericordia de Dios. Por eso les invito a que estén ahí muy conectados y nos vemos en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.